Vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 4, versículo 3. Versículo 2, perdón, Efesios 4, 2. Efesios 4, 2. Y vamos a enfocarnos en la parte que dice soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 2. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Hemos hablado de que es necesario la iglesia local. Cuando las personas se convierten en el Nuevo Testamento, no quedan sueltas, siempre forman grupos organizados, grupos estructurados bajo el liderazgo apostólico primeramente, y luego ya a medida que las iglesias se iban extendiendo en diferentes lugares, el liderazgo pastoral, los ancianos, ¿no? Cuando ustedes leen ancianos en la Biblia, hermanos, lo normal es pastores, que se entiende ahí, ¿no? Algunas veces dicen, algunos se refiere a líderes sabios, etcétera, pero en general siempre tiene que ver con pastores. Lo que estamos diciendo es que las iglesias eran organizadas, no eran grupos así que se formaban animosos nada más, sino que había una forma de organizarse y todos los creyentes se agrupaban de esa manera. Supongo, como dije ayer, que si hubiese habido pandemia en ese tiempo, hubiesen perseverado, ¿no? Virtualmente también, ¿no? Pero no se hubiesen desanimado, no se hubiesen ido, porque eso era la práctica, juntarse en grupos, en iglesias locales. Y lo otro es que lo normal, hermanos, es que uno permanezca. Creo que esta es la idea de Dios, ya salvo que sea un tema de salud, un tema de trabajo. Creo que la idea de Dios es que uno permanezca en una iglesia local o un tema doctrinal toda su vida, ¿no? Y a partir de allí crecer en ese cuerpo, en ese grupo. Esto es lo que creo yo hasta ahora, lo que voy notando. Bueno, hemos visto la práctica, ahora estamos mirando el porqué. Y hemos visto y estamos notando que el grupo, la iglesia local, ha sido puesto por Dios para ayudarnos a crecer, para formar parte de nuestro crecimiento. La humildad, la mansedumbre no se pueden desarrollar si es que uno no está en un grupo. Claro, ¿no? Porque la humildad implica servir a otros en la práctica. ¿Cómo lo vas a hacer si no hay un grupo? Considerarte el último, considerar a los demás superiores, los demás. Tendría que haber un grupo. En casa, si nosotros poniendo a un lado lo virtual, si hay cristianos que se aíslan del grupo, cristianos que no buscan a Dios y que se contentan quizás con un programa de televisión o con un programa radial, pero que no forman parte del grupo de la iglesia local, entonces va a ser difícil que desarrollen cualidades espirituales. La mansedumbre implica que tú te controlas, no reaccionas, mantienes control, que es difícil, ¿verdad? Los que están casados quizás pueden entender un poco más ello, al criar a los hijos, al relacionarse entre los cónyuges, poder en control, ser suave, ser dócil, ser delicado, con lo que los demás hacen hacia ti. Y eso se necesita un grupo nuevamente. No se puede desarrollar la mansedumbre solo, ahí aislado, tiene que haber un grupo. Por ende, el grupo nos ayuda en forma directa, en forma indirecta, a la buena o a la mala, a crecer espiritualmente, hermanos, a crecer espiritualmente. Y la siguiente frase en el versículo 2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar lleva la idea de que algo que está arriba y está aplastándote. No sé si ustedes alguna vez se han sentido así aquí en la iglesia, espero que no, o en algún lugar, ¿no? Que algo está que les aplasta, ¿no? No es algo físico necesariamente, pero dice el texto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tiene que ver con soportar a personas, ¿cierto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros, soportar al otro. ¿Qué tal? No es que el otro es gordo, grande y te está aplastando, sino que la relación puede ser difícil, ¿verdad? Y uno tiene que soportar. Soportar lleva la idea de que algo está arriba y que está aplastándote.
y lo que implica es sostenerse uno mismo en contra de, es decir, ¿se acuerdan cuando a veces nos apoyamos en algo, así nos sostenemos? Esa es la idea de soportar, sostener, sostenerse o aguantar algo, esa es la idea. Paciencia lleva la idea de aguante largo. La paciencia es una palabra que tiene que ver con la resistencia. ¿Cuántos de nosotros hemos alguna vez salido a correr? ¿Cuántas cuadras duramos sin parar? ¿Qué nos faltó? Yo corría despacito y llegaba, pues no, hay otros que llegaban rápido, ¿no? La resistencia, eso es paciencia. No es algo que empiezas y ¡pum!, te caes, sino es algo que aguantas, continúas, sigues. Entonces lo que nos está diciendo aquí es soportando con paciencia, lo que nos está diciendo es aguanta otros hermanos. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿No le ha pasado que a veces uno dice, ya no lo aguanto a ese hermanito, ¿cuándo se lo lleve el Señor? Y cosas así, ¿no? No debe ser así. Dice aquí el texto que debemos soportar con paciencia. Eso nos indica que las relaciones en una iglesia local no siempre van a ser las más bonitas. Va a haber momentos en que nos vamos a encontrar con creyentes con los cuales va a ser difícil relacionarse. Por eso ya la palabra soportar es una palabra que indica que es difícil, ¿no? Aguantar a ese hermano, soportar a esa hermana y al pastor aguántenlo y cosas así, ¿no? Más difícil todavía. Con paciencia, mucho tiempo. ¿Notan la idea? La idea no es que uno ve algo y se va. No me agradó. No, ahí los hermanos son así. Ahí no. Ahí los hermanos son así. No es así. Uno tiene que resistir. Dios va a usar a esos hermanos. Dios va a usar a esos creyentes, porque son creyentes, en nuestra vida. Dios va a ir moldeándonos a través de esas relaciones. Y lo que sigue es la palabrita clave. Dice, soportar con paciencia los unos a los otros. ¿Qué más dice, hermanos? En amor. Es que hay formas de aguantar. No sé si usted ha aguantado algo, ha soportado algo, pero ha soportado murmurando, quejándose. No sé si le ha pasado, ¿no? O ha visto a alguien así. A veces con los hijos se ve eso, ¿verdad? Los hijos les pedimos que hagan algo, ellos lo aguantan, lo soportan, pero ¿cómo están? Quejándose, renegando, ¿no? O a veces también hay personas así, que aguantan, que soportan, pero están orando que el Señor ya acabe con eso, ¿no? La palabra aquí clave que nos va a ayudar a entender la actitud, la forma en la cual debemos permanecer bajo ese peso, soportar esa relación difícil, permitir que esa relación obre en nuestra vida, es la palabra amor. Miren por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay un aspecto del amor que es el cariño, el amor fraterno, el amor entre hermanos. Lo que la Biblia enseña cuando habla de hermanos es que los hermanos no se pelean, curiosamente a lo que pasa a veces en las casas, ¿no? Que los hermanos se pelean. Pero en la Biblia enseña que el amor fraterno es el amor cariñoso. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que la esposa ame a su marido y a sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sea cariñosa, ¿no? Con su esposo y con sus hijos. ¿Alguna frase de cariño para el esposo? Mi gordito, ¿no? ¡Gordo! Eso no, mi gordito y cosas así, ¿no? A los hijos, ay, ven hijito, no sabes las matemáticas, ven para acá, mi amor. ¿Sobro? No, eso no hay que decir a los hijos, ¿verdad? Y cosas así. Eso es lo que espera Dios, por ejemplo, de una dama.
También entre creyentes, el amor fraterno, el cariño, ¿no? Hoy en día el cariño es un poco limitado por el tema de la pandemia, ¿no? Ya es difícil, algunos se pueden ofender. Por ejemplo, alguna hermana alguna vez me ha dicho: pastor, ahora tú ya no me recibes con abrazos, sino con el puño, me dice así, ¿no? Y claro, hay que tener cuidado, ¿no? De esa manera quizás expresamos cariño. Algunos encuentran cariño en visitar, en interesarse, y está bien. Y hay diferentes formas, pero tiene que haber esa parte del afecto, del cariño. ¿Cómo se ha sentido hoy día? ¿Cómo le ha recibido el ujier en la puerta? ¿Con cariño? ¿Con alcohol? No ha habido, dice. ¿No? Yo espero que se haya sentido atendido, ¿no? Bueno, la meta de Dios es que entre los creyentes haya ese amor fraterno. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Muchas veces el amor nos debe llevar a afrontar, a confrontar el pecado, a decirle a una persona: porque te amo, te quiero ayudar en esta parte. Y no es necesariamente el cariño, pero el contexto en lo que se da la corrección es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, Pedro aquí nos dice: amaos entrañablemente, ama con todas tus entrañas. Es lo que está diciendo, ama con todo tu ser interior. Juan 13, 34, 35. Miren lo que dice. Juan 13, 34, 35. Juan capítulo 13, versos 34, 35. Miren lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ojo, el cariño siempre va sujeto a nuestra relación con Dios bajo su palabra. Es decir, no es que el amor va a ver, ¿cómo lo digo? Podemos caer en el error de pensar que por ser cariñosos todo está bien. Muchas veces podemos estar desviándonos de Dios, de su palabra, y en realidad eso es lo fundamental, pues, ¿no? La palabra de Dios en nuestras vidas, y sobre esa palabra de Dios construir relaciones, construir con amor. Y el Señor Jesucristo dice que algo que deben distinguir a sus discípulos es el amar a otros creyentes. Imagínense, ¿no? Debemos mostrar amor entre creyentes. Y yo doy gracias, ¿no? Yo doy gracias a Dios y animo a los hermanos aquí en la iglesia a manifestar más y más en sus formas de amar a los creyentes. Miren, por favor, algo que yo quiero notar en cuanto a esta palabra amor, que vamos a tratar de relacionarlo con nuestro pasaje de Efesios, es que la palabra amor, dentro de todo su espectro de significado, por ejemplo, la palabra amor implica cómo tratas a alguien, el trato que Dios te pide que tú le des a alguien, eso es el amor. Yo no puedo tratar a mi esposa y tratar a otra dama igual. Amo a mi esposa, amo a otra dama, pero el amor se expresa en una forma como Dios me pide que lo haga. A mis hijos de una manera. Por ejemplo, a mis hijos yo les corrijo. ¿Y a la esposa? ¿También? No, a la esposa no. No con la paleta, ¿verdad? Entonces, es formas de expresar amor, es diferente. El amor implica el sacrificio, hacer lo que Dios te pide al punto del sacrificio. Pero también hay algo implícito en el amar, que es elegir. Elegir. Cuando hablamos de amor, implica que uno ha elegido el objeto de su amor también. Por ejemplo, miren por favor Efesios 1:5, Efesios 1:5, ahí donde estamos teniendo el estudio en el libro de Efesios, y uno puede notar allí, no dice que Dios elige necesariamente, algunas veces sí, pero está implícita la idea de elegir. Efesios 1:5, noten: en amor
habiéndonos predestinado, noten la idea de esa elección, de que Él nos eligió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 2:4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Noten otra vez la idea de que Dios se ha dirigido, se ha enfocado hacia un grupo, nos amó. Nos dio vida, y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 3:17, noten por favor, Efesios 3:17, la idea implícita de que el amor nos lleva a elegir a alguien, o a alguien en este caso. 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿notan? Versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó e hizo algo a nuestro favor. La idea de elegir, para ser más prácticos, cuando uno ama a alguien, lo escoge de alguna manera, ¿verdad? En el matrimonio uno escoge una dama y dedica a ella sus afectos o viceversa, ¿no? El amor implica la palabra elegir. Y lo que debemos notar, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 2, cuando dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, más que cariño, lo que está expresando esa palabra amor es: yo elijo a esos hermanos. Yo elijo a esos hermanos. O sea, no es que uno aguanta con una actitud de renegar, de murmurar. No es que uno soporte y dice: ay, ya no lo aguanto más a ese hermano. No, sino que uno dice: yo he elegido a este hermano, a esta hermana, me quedo aquí. Esa es la idea. Y eso es el amor, pues. De repente nos toca irnos a otro lugar, que no sea porque no amamos, ¿no? Que sea por salud, que sea por un tema de trabajo, que sea por un tema de que nos vamos a vivir a otro lugar, por un tema de distancia, etc. Pero, ¿cuáles serán nuestras motivaciones, pues? Mi punto es, debemos entender que más allá del cariño, y que el cariño es parte del amor, lo que debemos apuntar es quedarnos. Por ejemplo, siempre la figura del matrimonio es una figura que ilustra muy bien el amor. ¿Alguna vez ha escuchado a los esposos o a la esposa, o casos así, donde la esposa dice o el esposo dice: ya no aguanto más? ¿Qué sigue? Me voy de la casa. ¿Se da cuenta? El no aguantar implica que uno se quiere ir, ¿verdad? Ya no soporto más, me voy. Varias veces he tenido que hablar con alguien que tenía problemas así en su matrimonio, y él siempre me decía: ya no aguanto más, pastor, ya no aguanto más. Y había que explicarle que el amor implica elegir a alguien para quedarse allí. Elegir a alguien para permanecer con él, para permanecer con ella. En este caso, en el contexto de la iglesia local, el amor nos lleva a elegir a alguien, a algunos creyentes, para permanecer con ellos. No es la costumbre, no es la tradición, no es que mis padres fueron allí, sino que yo elijo ese grupo y con ese grupo yo me quedo.
y voy a soportar, voy a aguantar, voy a tratar de crecer en medio de ese grupo difícil, salvo que el grupo pues esté perdiendo bíblicamente, no esté caminando en las cosas de Dios, en fin. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a soportar? ¿Qué nos puede ayudar a permanecer? Y es una expresión del amor también. El perdón, el perdonar. La actitud, el deseo, la intención de perdonar. El amor, el deseo de permanecer con alguien debe ayudarnos a perdonar. Ese soportar, ese aguantar con paciencia involucra perdonar muchas veces lo que otros pueden estar haciendo mal o indebidamente, o hacia usted o hacia uno, en una forma que quizás no está bien. Vamos a mirar algunos pasajes. Colosenses capítulo 3, versículo 12. El pasaje paralelo a Efesios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Van ustedes a notar varias similitudes. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Noten lo que dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y noten que es lo mismo casi que Efesios capítulo 4, versículo 2. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. Lo mismo, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y es que si no estamos dispuestas a perdonar, nuestras relaciones nunca van a poder ser saludables. Si nosotros no estamos dispuestos a arreglar las cosas, nunca vamos a tener relaciones saludables. Siempre nos vamos a querer quizás ir, quizás nos vamos a aislar, nuestras actitudes no van a ser las mejores si es que nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. El perdón es clave en las relaciones. Es dar oportunidad tras oportunidad a las personas que nos fallan y viceversa. Es la clave para solucionar problemas interpersonales. Debemos ir con la actitud de perdonar. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, el perdón, hoy en día ya los psicólogos lo han incluido en una terapia, porque se han dado cuenta que es bueno. Pero no estamos hablando de la terapia del perdón nosotros. Estamos hablando de que tenemos un mandato y el ejemplo de Dios para nosotros. Puede ser que en nuestro contexto, en nuestra iglesia local, nos encontramos rodeados por relaciones que son difíciles, relaciones que pueden ocasionarnos heridas, relaciones que pueden de alguna manera hacernos sentir mal. Tenemos que amar. Elijo a esos hermanos, me quedo con ellos. ¿Y qué puedo hacer para poder seguir adelante? Perdonar y pedir perdón. Volvemos a la figura del matrimonio. Pasa en el matrimonio, los esposos tienen diferencias. ¿Qué deben hacer? ¿Qué les queda? Perdonarse. Porque han elegido estar juntos hasta que la muerte los separe. Han elegido estar así. Mateo capítulo 18, verso 15 al 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. Lucas 17, había obviado Mateo, Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer?
perdonar. Miren, el perdón es la estrategia de Dios para mantener relaciones saludables. Es cierto, muchas veces las relaciones ya no vuelven a ser igual. Quedan como ciertas medidas, ¿no?, que uno toma. Pero no hay mejor nuevo comienzo que el perdonar. Ya no aguanto más, ya no soporto más, ya estoy cansado. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Dar una y otra vez oportunidad. Hasta que el Señor nos lleve. Hasta que el Señor nos diga, bueno, ya tenemos que ir a otro lugar, tenemos que llevarte conmigo, no sé. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Noten lo que dice. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Dice: y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí no está diciendo que no vamos a tratar los problemas. Ahí no está diciendo que no vamos a buscar las soluciones a las diferencias. Ahí lo que está diciendo es que el amor nos va a ayudar a hacerlo. Y el amor nos debe motivar a hacerlo. Entonces, más allá del cariño que puede haber, más allá de la expresión de ternura entre nosotros que podemos tener, el amor en realidad es una elección. Yo decido permanecer en esta congregación. Y aunque es difícil a veces las relaciones con los hermanos, con otros creyentes, yo ya tengo la disposición, o debemos tener la disposición, de pedir perdón y de perdonar. ¿Tenemos problemas con algún creyente? ¿Se imagina que pueden haber creyentes que por años están peleados? Por años están distanciados. ¿Usted cree que Dios va a obrar en esa vida cristiana? ¿Se imaginan, hermanos, que hay diferencias entre creyentes que han pasado muchos años? Y yo estoy seguro que como somos pecadores, entre nosotros también va a haber diferencias muchas veces. Pero debemos tratar de solucionar los problemas. A veces nosotros no queremos hacerlo, decimos, no, ¿para qué voy a tener problemas? Mejor calladito. Lo que nos lleva a veces el pecado es a compartirlo con otros. Ay, mire, el hermanito es así, mire, y nunca solucionamos el problema, nunca tratamos, más bien lo hacemos más grande el asunto. Yo espero, ¿no?, que nuestro anhelo de estar aquí crezca, y con ello también el deseo de perdonar y el deseo de pedir perdón si es que estamos hiriendo o ofendiendo a alguien, o si nos sentimos ofendidos, heridos. Debemos buscar crecer en una congregación local. Dios no quiere, no creo que esa es la voluntad de Dios, que uno esté perdido en el limbo y solo soy creyente, pertenezco a Dios, sigo a Cristo, soy oveja del Señor, no sigo a hombres. No, yo no creo que esa es la voluntad de Dios. Yo creo que la voluntad de Dios es estar en un grupo imperfecto, con personas que somos pecadores, que podemos ofender, que podemos herir, que podemos fallar, y es ahí donde podemos practicar el amor, en el aspecto del perdón. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Amén. ¿Dispuestos a practicar ello? Que es difícil. Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre y necesitamos amar para poder soportar y permanecer en este cuerpo local y en cualquier cuerpo local donde usted esté. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, te doy por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de los creyentes, de los hermanos, de los amigos en este tiempo. Señor, anhelamos que tu palabra ayude en nuestras vidas, en nuestras relaciones con otros creyentes. Quizás, Señor, nos falta crecer en algunas cosas y debemos, Señor, y dependemos mucho a veces de otros, que otros nos digan, porque como dijo David, hay pecados que nos son ocultos, que si no estamos rodeados de otras personas no nos vamos a dar cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes cada vez más de cómo estamos delante de ti.
Padre, puede ser que para algunos de nosotros el amor es el cariño, y está bien, pero el amor va más allá. El amor implica permanecer, quedarse, elegir a ese hermano, a esa hermana que quizás es difícil, y crecer con él, crecer juntos para tu gloria. Y no puede haber ese crecimiento si es que tenemos una mala relación, si es que estamos ofendidos o heridos y dejamos que eso pase en los años. No va a pasar, Señor, ayúdanos. Seguro nos falta, ¿no? Padre, puede ser que algunas de esas situaciones delante de ti son muy complejas, pero ayúdanos, Señor, a tener la disposición, el ánimo de tratar y de perdonar cualquier situación, Padre bueno. Señor, nunca vamos a experimentar crecimiento espiritual. Nunca vamos a experimentar, Señor, madurez en nuestra vida si es que nosotros no estamos dispuestos, Señor, a perdonar o a pedir perdón. Ambas requieren humillarnos, ambas requieren mansedumbre de nuestra parte. Nunca vamos a poder crecer solos, Padre. Necesitamos del grupo, de la iglesia local. Por eso debemos ser miembros de una iglesia local. Señor, ayúdanos. Y ayuda a quienes todavía no son miembros de la iglesia, que puedan tomar esa decisión, ese sentir, y poder encaminarles en el tiempo, y que puedan ser miembros pues como tú quieres, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.